Hola, hola, mis queridísimos chismosos de telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Yo soy su confidente favorito y estoy emocionadísimo de compartir con ustedes el salseo más jugoso que he encontrado. Hoy vamos a hablar de una pareja que a pesar de los años, sigue dando de qué hablar, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, los protagonistas de Karasevda, esa novela que nos robó el aliento y nos hizo suspirar a todos. Pero no vamos a hablar de su romance ficticio en la pantalla. Hoy, mis queridos, vamos a desentrañar el misterio que ha rodeado su relación fuera del set de grabación. ¿Existieron roces? ¿Hubo tensión? ¿Por qué parecían evitarse a toda costa una vez terminada la novela? Prepárense porque la bomba que tengo para ustedes es de esas que sacuden los cimientos de Hollywood, bueno, de Estambul. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si son tan adictos al chisme turco como yo, tienen que suscribirse al canal. Así no se perderán ni una sola de mis investigaciones, mis teorías conspirativas y, por supuesto, mis exclusivas. Háganle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos nuestras palomitas y adentrémonos en el intrigante mundo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La verdad es que la química entre Burak y Neslihan en Karasevda era innegable. Kemal y Nihan nos hicieron creer en el amor eterno, en el destino que une a las almas gemelas, incluso cuando todo está en contra. ¿Pero qué pasó cuando las cámaras se apagaron? Ahí es donde la historia se pone interesante. Durante la transmisión de Karasevda, los rumores de una tensión palpable entre los protagonistas comenzaron a circular. Se decía que Burak, ya comprometido con Fariye Evcen, no estaba cómodo con la cercanía que exigían las escenas románticas con Neslihan. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Fariye sentía celos de Neslihan y que había prohibido a Burak tener cualquier tipo de contacto fuera del set de grabación. Imaginen la escena, Fariye en casa, siguiendo cada movimiento de Burak en las redes sociales, con una lupa y una actitud de detective privada. Digno de otra telenovela. Pero la verdad, mis amigos, es mucho más compleja. Y aquí es donde entra en juego mi investigación a fondo. Después de hablar con fuentes cercanas a la producción, de analizar entrevistas antiguas y de leer entre líneas en las redes sociales, he llegado a una conclusión. La tensión entre Burak y Neslihan no se debía a celos ni a problemas personales. Se debía principalmente a diferencias profesionales. Sí, así como lo oyen. Burak, con una trayectoria ya consolidada y una fama que trascendía las fronteras de Turquía, tenía una visión muy clara de cómo debía desarrollarse la novela, de cómo debían ser sus personajes. Era el galán consagrado, el que ya había recorrido el camino del éxito y sabía qué teclas tocar para seguir cosechando aplausos. Neslihan, por otro lado, aunque con mucho talento y carisma, era más joven y tenía una forma diferente de abordar la actuación. Era la joven promesa, la que venía con una energía fresca y una visión innovadora. Estas diferencias, aunque sutiles, generaban fricción en el set. Se dice que Burak era muy perfeccionista y exigente, y que a veces era difícil trabajar con él. Quería que cada escena fuera perfecta, que cada diálogo fuera impecable, que cada gesto fuera preciso. Neslihan, por su parte, era más espontánea y prefería improvisar en algunas escenas. Le gustaba dejarse llevar por la emoción del momento y aportar su propia creatividad al personaje. Estas distintas maneras de trabajar chocaban y, aunque nunca llegaron a tener una pelea frontal, creaban un ambiente de tensión que era evidente para todos los que trabajaban en la novela. Se sentía en el aire como una tormenta que está a punto de estallar. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Karasevda fue un éxito arrollador y los protagonistas eran constantemente acosados por la prensa. Los paparazzi los seguían a todas partes, los reporteros los bombardeaban con preguntas y los fans los asediaban en cada esquina. Esto, sin duda, no ayudaba a que la relación entre Burak y Neslihan fuera más fluida. Cada gesto, cada mirada, era analizado y magnificado por los medios, lo que añadía más presión a la situación. Imaginen tener que actuar como si estuvieran enamorados frente a las cámaras, sabiendo que cualquier paso en falso podría convertirse en un titular escandaloso. Pero aquí viene lo más interesante de todo. A pesar de estas diferencias, Burak y Neslihan siempre fueron profesionales y respetuosos el uno con el otro. Nunca dejaron que sus problemas personales afectaran su trabajo y siempre dieron lo mejor de sí para que Karasevda fuera un éxito.
Sabían que dependían el uno del otro para llevar la novela a buen puerto y que el éxito de la producción beneficiaría a todos. Y ahora, la bomba que les prometí al principio, la verdadera razón por la que Burak y Neslihan parecían evitarse después de Karasevda, no era porque se odiaran o tuvieran algún resentimiento. Era simplemente porque ambos necesitaban espacio. Necesitaban alejarse del personaje que habían interpretado durante tanto tiempo y concentrarse en sus propios proyectos. Era como si hubieran estado viviendo en una burbuja durante años y al salir de ella, necesitaran respirar aire fresco y reconectar con su propia identidad. Burak se casó con Fariye y se convirtió en padre, dedicándose a su familia y a nuevos proyectos profesionales. Construyó un hogar, formó una familia y se dedicó a disfrutar de su nueva etapa. Neslihan, por su parte, se enfocó en su carrera y en su relación con su esposo, Kadir Doğulu. Exploró nuevos horizontes, aceptó nuevos desafíos y siguió demostrando su talento en cada proyecto que emprendió. Ambos siguieron caminos diferentes, pero siempre guardando un recuerdo grato de la experiencia que vivieron juntos en Karasevda. De hecho, hace poco salieron a la luz unas declaraciones de Neslihan en las que hablaba de Burak con mucho respeto y cariño. Dijo que era un excelente actor y que aprendió mucho trabajando con él. Estas declaraciones demuestran que, a pesar de las diferencias, siempre hubo un respeto mutuo entre ellos. No eran los mejores amigos del mundo, pero se reconocían como compañeros de trabajo y valoraban la experiencia que habían compartido. Así que, mis queridos chismosos, la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül no es una historia de odio ni de celos. Es una historia de dos profesionales que, a pesar de tener diferencias, supieron trabajar juntos para crear una de las novelas más exitosas de la televisión turca. Es una historia de respeto, de profesionalismo y, sobre todo, de la capacidad de separar la ficción de la realidad. Es un recordatorio de que a veces, las cosas no son lo que parecen y que detrás de los rumores y las especulaciones siempre hay una verdad más compleja. Pero no nos detendremos aquí, mis queridos detectives de telenovelas. Vamos a profundizar un poco más en los detalles que rodearon la producción de Karasevda. ¿Qué decían los miembros del equipo técnico sobre la relación entre Burak y Neslihan? ¿Hubo algún incidente específico que haya contribuido a la creación de esta leyenda de la tensión? ¿Qué papel jugó Fariye Evcen en todo esto? Según mis fuentes, el ambiente en el set de Karasevda era, en general, bastante profesional. Sin embargo, era evidente que Burak y Neslihan no eran los mejores amigos. No se les veía compartir almuerzos juntos ni salir a tomar un café después del trabajo. Mantenían una distancia prudencial y se limitaban a interactuar durante las grabaciones. Algunos miembros del equipo técnico recuerdan que Burak solía ser muy exigente con Neslihan en algunas escenas. Le pedía que repitiera tomas una y otra vez hasta que quedara satisfecho con el resultado. Esto comprensiblemente frustraba a Neslihan, quien sentía que estaba dando lo mejor de sí. Sin embargo, nunca se quejó abiertamente y siempre se esforzó por cumplir con las expectativas de Burak. Otros recuerdan que Fariye Evcen visitaba el set de grabación con frecuencia y que siempre se mostraba muy atenta a Burak. No era celosa ni posesiva, pero era evidente que quería estar cerca de su prometido y asegurarse de que todo estuviera bien. Algunos incluso sugieren que Fariye ejercía una influencia sutil en Burak, animándolo a mantener una distancia prudencial con Neslihan. En cuanto a los incidentes específicos, no hubo ninguno que haya trascendido a la opinión pública. Sin embargo, se dice que hubo algunas discusiones acaloradas entre Burak y Neslihan durante los ensayos y que, en una ocasión, Neslihan abandonó el set furiosa después de una fuerte discusión con Burak. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la sangre nunca llegó al río y ambos regresaron al trabajo al día siguiente como si nada hubiera pasado. En resumen, hemos descubierto que la tensión entre Burak y Neslihan no se debió a celos, sino a diferencias profesionales. A pesar de estas diferencias, siempre mostraron respeto mutuo y profesionalismo. Y finalmente entendimos que su distanciamiento posterior a Karasevda se debió a la necesidad de espacio y a la concentración en sus propios proyectos. Hemos desmitificado una leyenda y hemos descubierto una verdad más compleja y humana. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. Me encanta desentrañar estos misterios y compartirlos con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta bomba?
¿Creen que realmente existió tensión entre Burak y Neslihan? ¿O piensan que todo fue una invención de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos adictos a las telenovelas turcas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo en todas sus redes sociales y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de mis próximas investigaciones y chismes. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Que tengan un día lleno de salseo turco. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo detalle. Ciao, ciao.